Muy buenos días, iglesia, a todos los que comparten con nosotros el servicio dominical de esta su iglesia, Amazing Grace. Sean todos súper bienvenidos. Le damos hoy especialmente gracias al Señor porque un día como hoy en muchas partes del mundo se está celebrando el Día del Padre. Yes. Es muy chistoso porque vi muchos memes que decía, todo el mundo se acuerda del Día de la Madre, todo está ocupado en el Día de la Madre, pero el Día del Padre, bueno, sí, ahí está el papá. Muchos le dicen el donador, pero no hay... Sí, ¿es cierto? Pero hoy le pido al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras emociones y nos deje ver la realidad de la profundidad de lo que significa papá. Amén. Vamos a orar y le vamos a entregar este tiempo al Señor. Le vamos a pedir que hable a lo profundo de nuestro corazón, que nos permita comprender con la revelación de su Espíritu la profundidad del mensaje y la belleza de su revelación. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, mi Señor y mi Rey, por el regalo de la vida, Dios, porque si hoy estamos vivos es por tu gracia y por tu poder, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hasta aquí nos has traído, Señor, y eres tú el que nos sostiene, Padre Santo. Yo te alabo y te bendigo por la vida que me has regalado, te alabo y te bendigo por el Padre que me has dado, te alabo y te bendigo por mi esposo, porque lo has escogido a él como el padre de mis hijas, Señor. Yo te doy infinitas gracias, Señor, por cada amigo, compañero que está aquí, Señor, que pertenece a esta iglesia, Señor, y que le has dado el regalo de ser papá. Gracias, mi Señor y mi Rey, porque lo que nos une como iglesia, Señor, es como Padre, Señor. Es la única realidad de la iglesia, Señor, que a través de tu Hijo y su sacrificio nos adoptaste, Señor. Tú conoces, Señor, las heridas que de pronto nuestro Padre terrenal nos dejó por el abandono, por trabajar y darnos lo material sin abonar a nuestra vida su presencia, su cariño y su ternura, Señor. Tú conoces cómo está el corazón de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que si aún hay dolor, que si aún hay amargura, que si aún hay resentimiento, Señor, por abandono, Señor, por heridas que hayan tenido nuestros padres para con nosotros, hoy a través de tu palabra, Dios, la revelación de tu paternidad sane mi corazón, Señor. Nosotros no podemos cambiar el pasado, Señor. Pero tú, Señor, al darnos el regalo precioso de tu perdón y tu gracia, también nos capacitaste para extenderlo a los otros, Señor. Y oro porque si hay heridas, Señor, en el corazón de nosotros a causa de nuestros padres, o a causa de nuestros esposos o de los padres de nuestros hijos que los han abandonado y nos han abandonado, hoy, Señor, en la revelación de tu Espíritu, podamos, Señor, tener la certeza de que nosotros nacimos producto de tu corazón, producto de tu deseo, producto de tu propósito, Señor. Yo te alabo y te bendigo por esa realidad y te pido que esa realidad gobierne nuestros sentimientos, que cuando volteamos a mirar atrás y tal vez nuestros recuerdos no son los mejores, a través de tu gracia extendida en Cristo, vamos a disfrutar de sanidad, Señor. Es tu perdón, Señor, en nosotros lo que nos permite perdonar. Gracias, mi Señor. Oro por aquellos también que lloran a sus padres que han fallecido, Señor, y ya no están. Y todavía hay una carga profunda por ese duelo, Señor. Oro porque hoy puedan encontrar el consuelo en la verdad de la resurrección, Señor. De que se volverán a ver allá, Señor, en la eternidad, Señor.
Gracias, mi Señor y mi Rey. Fortalece, Señor, el corazón de las viudas y de los huérfanos en un día como hoy, Señor, donde el sentimiento de la carne acongoja, entristece y tal vez llena la vida de desasosiego, Señor. Que tu palabra hoy traiga gozo, paz y esperanza. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ay, qué bendición, de verdad que hoy nos vestimos de fiesta. Le damos gracias al Señor por los que están, le damos gracias al Señor por los que no están, que están celebrando con sus familias. Le damos muchas gracias al Señor por cada varón de Dios que les ha dado el regalo de ser papás. Yo quiero llevarlos primero, antes de compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que viene encadenado con lo que el Señor ha puesto en el corazón del pastor, y está en el libro de Lucas, en el capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante, y lo quiero leer para ustedes. Dice acá: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Dice, Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera. Y esto es lo que vuelve, nos repite el Espíritu Santo. Esta es la manera. Hace 8 días hablábamos que no era lo mismo hablar que comunicar. ¿Se acuerdan? Es muy diferente hablar a comunicar. Porque la comunicación viene a través de la intimidad y la comunión. Uno habla con cualquiera. Usted responde una llamada y le puede decir es un número equivocado y ya está hablando. Usted puede llamar a pedir una cita médica y puede ser muy gentil con la persona que lo atiende, porque no tiene ni idea quién es ella, pero está hablando con otra persona. Pero la comunicación tiene una connotación de conocimiento e intimidad. Y con esto que el Señor viene hablándonos de hablar y comunicarnos, quiero que nos entremos en la revelación de lo que el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. Porque tenemos iglesias llenas de gente que hablan con Dios, que hablan y hablan, pero no se comunican con Dios. Porque la comunicación es una doble vía. ¿Me entienden? Anoche le decía a las niñas, nosotros hablamos en la oración cuando el Señor, danos un buen día, que sea un fun, que sea rico, que no sé qué, ayúdame. Estás hablando, pero no te estás comunicando con Dios. Simplemente estás repitiendo como lora mojada lo que es para ti, lo que necesitas decirle a Dios. ¿Me entienden? Y tenemos que romper con la mentira de que orar es hablar con Dios. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Esa no es la oración. Mira lo que dice Jesús cuando sus discípulos le preguntaron, enséñanos a orar como oraba Juan, como les enseñaba Juan. Y el Señor, ay Dios mío, es tan tremendo, tan tremendo. Dice, deberían orar de la siguiente manera. Y empieza esta revelación hermosa de Jesús. A esto vino Jesús. Si los milagros, si el poder fuera la razón por la cual hubiera venido Jesús, Jesús no hubiera ido a la cruz. ¿Me entienden? Ni siquiera el hecho mismo de encontrar una forma de redimir el pecado. Porque hasta el momento que llegó Jesús, el Señor les dijo que sacrificaran animales. ¿Sí o no? Y año tras año sacrificaban animales para encontrar perdón de pecados por un tiempo. ¿Me entienden? Pero Jesús vino mucho más vuelvo y le repito lo que Dios ha revelado a esta iglesia. Jesús vino a mucho más que solucionar el problema de Génesis 3. Amén. Que es el pecado.
Jesús vino a llevarnos a esta revelación divina. Dice la palabra de Dios, deberían orar de la siguiente manera. Y empieza Jesús. Padre. Oh my gosh. Padre. Los judíos le tenían por nombre a Dios ¿cómo se llama? Impronunciable. El impronunciable. El allá, el altísimo, el todopoderoso, el que provee, el que sana. Pero viene Jesús y cuando a ellos le dicen, enséñanos a hablar con Dios, el Señor le dice, no, hay una comunicación diferente. Les dice, ustedes deberían, por favor, el deber implica una acción que muchas veces va a costar trascender a la rutina. Dice, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre. Y ellos conocían Jireh, Rafa, Sidkenu, pero aquí estaba hablando de un nuevo nombre. Que sea santificado tu nombre. ¿Cuál nombre? Abba. Esa era la revelación de Jesús. Abba, Abba, Padre. Padre, que sea siempre santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos. Oigan esto tan lindo, porque el Señor le está hablando de que el reino venga pronto y aún estamos esperando su venida segunda para que su reino sea establecido. Nuestra mirada en el futuro, pero con los pies en el presente. El Señor le dice acá, danos cada día el alimento que necesitamos. El hoy le importa al Señor, pero el hoy tiene que trascender en nuestra vida a lo eterno y solo puede trascender en la medida que entendamos su paternidad. Amén. Y perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros y no permitas que cedamos ante la tentación. Y empieza el Señor a darles una parábola, a ver si entienden lo que les estaba diciendo. Y sigue aquí y en un momento le dice, ¿quién de ustedes siendo padres, un hijo les pide un pedacito de carne y ustedes le dan una serpiente? ¿Me entienden? ¿Quién de ustedes siendo padres imperfectos, que aman de manera imperfecta a sus hijos, nos piden nuestros hijos y tratamos de darles lo mejor? En teoría, ¿no? Porque hay padres de padres. Dice... Dice, espérense, si ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, les dan una serpiente en su lugar, o si les piden un huevo, les dan un escorpión, claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, oigan pues, ¿cuánto más su Padre Celestial dará? Ay, uno dice, uy, no, padre, si yo le quiero dar a mi hija una casa, ¿cómo no me vas a dar para mandarla de intercambio? ¿Cómo no me vas a dar para darle un viaje a Europa? ¿Cómo no me vas a dar para un carro? Pero oiga lo que dijo Jesús. Le dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre con mayúscula, su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Queridos padres, aquí hay una verdad tan tremenda, porque este es un llamado de Jesús a la paternidad tuya, no a que le suplas todos los caprichos y necesidades a tus hijos, sino a que le enseñes a pedir la amistad, la intimidad y la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuál es la tarea de un padre en Cristo?
orar por las necesidades de sus hijos, acá no está diciendo eso. Acá está diciendo que tu vida, papá, le muestre a tu hijo tu dependencia del Padre. Que si no tuviste un buen papá, puedas comportarte como si lo hubieras tenido. Porque tu corazón se ha sanado a través de la revelación del Padre. Y si tuviste el mejor papá del mundo, puedas entender que Dios lo supera. Amén. Amén. El llamado como padres cristianos no es a volverse el superhéroe de su hijo. Porque por meterse a ser el superhéroe de su hijo, a veces no les permiten llegar a los pies del Señor. Amén. Ustedes como padres, Dios los ha capacitado, y estoy hablando del hombre, porque estamos leyendo la Biblia en un año y no hemos salido de Génesis 1, 2 y 3, ni con las mujeres ni con mis hijas. Y ha sido tan maravilloso, porque algo que entendíamos era cuando, miren, léanse Génesis, el capítulo 1, y van a leer algo que dice que Dios habló y creó. Uno, la palabra tiene poder. El Señor no tenía una varita mágica y hizo chirin, chin, chin, chirin, chin, chun, no. Ni sopló, el único que sopló fue en el hombre. Pero dice que el Señor quiso que se abrieran los cielos y la tierra, y quiso poner las estrellas y el sol. Y sabe también, después de que Dios quiso, ¿qué hizo? Se deleitó. Y Dios veía que era tan precioso, tan hermoso, que era tan maravilloso cada día de su creación. Y dijo, y así pasó la noche y la mañana del primer día. Y así pasó la mañana y la noche del segundo. Y así pasó hasta que llegó al sexto día. Cuando creó todos los animales, y el sexto día al final, creó a Adán. Dios creó a Adán antes que a Eva. Y anoche lo hablábamos con mis hijas. Dios es un Dios de orden. Amén. Dios no creó a Adán para que le ayudara, pero lo creó antes que Eva para que fuera la imagen de Dios, para cuidarla y protegerla. No que la mantuviera, porque para eso Dios había hecho todo, para él y para ella. Pero el corazón de Dios, al hacer al hombre primero, era para darle la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, el poder, todo aquello para que pudiera cuidar y proteger a su esposa. Así como tienes el llamado, papá, de que tus hijos entiendan el valor de la relación con Dios, la salvación a partir de la obra de Cristo y la intimidad con el Espíritu Santo, otro de los llamados para los hombres como papás es amar a la mamá de sus hijos. Tú honras tu paternidad cuando amas con ternura, cuidas con afecto y das la protección que el Señor quiere que nosotras tengamos. Nosotros no nacimos para ganarle a los hombres, nosotras nacimos para completar el propósito divino. Si a ti te parece que estos dos llamados no son nada comparado a que trabajes y la llenes de bienes y la llenes de viajes, te voy a decir que vas a tener una familia disfuncional. La funcionabilidad de la familia radica en el hombre que es capaz de reconocer su debilidad y su necesidad de un Padre, Dios. Y también radica en el poder asumir la responsabilidad de amar y proteger a su esposa, para que en conjunto podamos legar una vida de fe que no es más que una vida de dependencia para nuestros hijos. Ayer que hablábamos con mis hijas, cuando leíamos una vez más, cuando el Señor dice, hagamos, escuchen eso porque ahí dice, hagamos, habla de conjunto, ahí empieza la revelación de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, habla de un equipo, hagamos. Y yo le decía, ¿sabe qué quiere decir eso? Que Dios es un Dios relacional.
Dios no es un cuzumbo solo, Dios es un Dios relacional. No solamente hablaba, sino que se comunicaba en la perfecta armonía con su Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Y como nosotros fuimos hechos a su imagen, conforme a su semejanza, en nosotros está no solamente el deseo, sino el poder de relacionarnos. Y no me digan que uno sufre porque le faltó sal al huevo o porque nos faltó para la renta. Sí, se sufre un poquito, pero no hay un mayor sufrimiento que aquel que nos causamos entre nosotros. Cuando nos herimos en la pareja, cuando nos herimos entre hermanos, cuando nos herimos con los líderes, cuando nos herimos, los problemas de las relaciones son los que más nos acongojan. Ni siquiera un cáncer es tan terrible como el cáncer de la enemistad, del pleito, de la disensión y de la división, porque eso es exactamente lo que viene a hacer Satanás, a destruir las relaciones, porque él fue el causante de destruir su relación con Dios. ¿Me entienden? Amados, Dios es un Dios relacional, y anoche lo compartíamos con mis hijas y llegábamos a una conclusión. Las relaciones tienen que estar basadas en la comunión. ¿Qué es comunión? Común, unión. En la comunión, en la comunicación, ¿me entienden? En el respeto y la admiración por el otro y en la unidad. Pero esa vaina se perdió con el pecado. Yo no les voy a decir es que ahora tienen que perdonarse, porque eso es lo que siempre terminamos diciendo en los cultos. Ve y practica el mensaje, perdona a quien tienes que perdonar, llama a quien tienes que llamar, haz. No. Cristo nos vino a demostrar que no podemos, que sin Él no podemos. Por eso aquí habla que si le pedimos, ¿qué? Que si le pedimos mejores relaciones, no, que si le pedimos el Espíritu Santo. El que va a poner la palabra en nuestra boca para compartirla con otro. Al Espíritu Santo. La comunicación se restablece con Dios, como lo dice aquí el mismo Señor Jesucristo, a través de la revelación del Padre. Y la comunión se fortalece en la medida que nosotros creamos y descansemos en su verdad. Y la unidad, que es a lo que llama el Señor a la iglesia, empezando por la familia, solo la puede dar el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos puede llegar el momento en que si yo no estoy de acuerdo con Memo, pueda decir ok. Primero está la cruz, que es nuestro problema. Primero está la cruz, que lo que me haya hecho fulanito. Primero está la cruz. Nosotros como hogar, como familia y como padres estamos llamados a abrazar la cruz, que es lo que nos da unidad, porque permitió que restableciéramos la comunión y la comunicación con nuestro Padre Celestial. La labor de papá es imposible sin el Señor. Así que hoy sea un día en el que podamos decirle, quita todo aquello que no permite que yo fluya en verme como lo que soy, tu hija amada, en la que también hoy te complaces, tu hijo amado, en aquel que hoy encuentras alegría. Amén. Padre, yo te doy gracias por este Día del Padre. Gracias, Señor, por el regalo precioso de saber que somos tus hijos, Señor. Ayúdale a entender a esta tu iglesia, Señor, que nada supera, Señor, que ninguna oración, Señor, ninguna petición, ningún deseo es más pleno que entender y vivir esa relación de papá, de ese papá tierno, cuidadoso, todopoderoso, rico en misericordia y amor, que eres tú con nosotros. Señor, te pido por mi papá, mi suegro, mi esposo y cada uno de los papitos de esta tu iglesia, Señor. Abre los ojos del entendimiento, Señor.
para que puedan vivir en esa plenitud, Dios, de poder depender de ti. No importa si son jóvenes o si ya hemos entrado en años, Señor. Cada día en este mundo necesitamos más de ti, Señor. Que renueves nuestra mente, nuestras neuronas, nuestra sangre, que renueves nuestras fuerzas, que nos renueves, Señor. Dale a cada hombre que lleva tu nombre, Señor, la certeza de que sí lo amas, de que en ellos has depositado vigor, sabiduría, sanidad, ideas creativas, Señor. Porque mientras nos des un día más de vida, hay un propósito divino en cada uno de ellos, Señor. Quita toda carga de los hombres y de los padres, Señor, de tratar de ser los mejores. Que ellos puedan entender que van de la mano del mejor. Gracias, Señor, que como padres podamos enseñarle a nuestros hijos a clamar por el Espíritu Santo de Dios. En el precioso nombre de Jesús, con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Como decía mi amigo el matemático, el orden de los factores no altera el producto. Amén. Entonces, cantamos después, platicamos primero. Amén. Y bueno, pues hablando de este día hermoso, el Día de los Padres, y mirando ayer las escrituras, me encontré con 3 personajes importantes y 3 enseñanzas. Bueno, hay muchas, pero para no alargar este mensaje, solamente me voy a dedicar solamente a 3 puntos de cada uno de estos personajes: Abraham, Isaac y Jacob, y por eso el título de la prédica es Padres e Hijos. Para los colombianos es quizás muy familiar el nombre, porque tiene que ver con una serie de televisión que duró años, que se llamaba Padres e Hijos, que precisamente trataba de las situaciones de una familia al interior de ese hogar. Y eso es como las series aquí en Estados Unidos, como Los Ingalls o El Príncipe de Bel-Air, o cosas que son súper clásicas. Padres e Hijos como que marcó toda una era en la televisión de ese país, de Colombia. Entonces por eso este mensaje tiene que ver con eso, con padres e hijos. Y obviamente me encontré con 3 padres, los padres de la fe, los padres que siempre se mencionan en las escrituras. Y me voy a poner esto porque si no, no va a sonar. Y obviamente el primero que salta a nuestra mente y es el más famoso y el más mentado y el más comentado se llama Abraham. Abraham, el padre de la fe, así es como se conoce, el padre de la fe. Y es un mensaje para todos nosotros, es un ejemplo que nos da a todos nosotros durante generaciones y generaciones. Y precisamente el Señor le dice, las generaciones que vienen después de ti serán bendecidas por causa tuya. O sea, no es un pequeño personaje, es un personaje importantísimo dentro de la historia de salvación. Y Abraham, antes de hablar de esto voy a orar. Voy a pedirle al Señor que bendiga esta palabra, amén. Y que esta palabra se convierta en una revelación en nuestro corazón. Porque a través de la palabra el Señor le habla a cada uno de maneras diferentes. Uno puede escuchar un versículo, sí, pero para alguien, de repente el Señor le muestra algo, le muestra su propósito, le muestra una visión, lo que el Señor quiera a través de su palabra. Por eso la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, dice la palabra, porque hace como quiere
penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y ese es mi deseo, que esta palabra penetre, como siempre, hasta el interior. Padre, gracias. Gracias en esta mañana, Señor, gracias por este día que celebramos, el Día de los Padres, Señor. Y hoy es un día para celebrar tu paternidad, Señor, porque es el regalo que traes a través de Jesucristo, el poderte conocer como papá, el poder tener una relación contigo íntima, cercana, real, no esa relación lejana del creador a su criatura, sino una relación de intimidad, de familia. Gracias, Señor, por habernos adoptado. Gracias, Señor, por haberte acercado a nosotros. Bendice esta palabra, Señor. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón. Que traiga sanidad, que traiga libertad, que traiga paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y bueno, hemos hablado acá tantas veces de Abraham. Pero yo creo que el más grande ejemplo de Abraham es precisamente ese, el creer. Y durante estos últimos meses el Señor nos ha venido recordando, cree y descansa. ¿Se acuerdan de la serie que el Señor hemos estado hablando y hemos estado compartiendo? Creer y descansar para su promesa alcanzar. Creer y descansar para alcanzar sanidad. Creer y descansar para poder madurar. Creer y descansar para la provisión obtener. Y bueno, hay como 9. Creer y descansar. Y precisamente eso es lo que hace Abraham. Creyó. Y no solamente creyó, porque es que ese es el problema que tenemos hoy. Puede cualquiera tener, porque tú puedes creer en Dios como puede otro creer en Buda, o puede creer en Mahoma, o puede creer en los millones de dioses que tienen los hinduistas, pero creer que ese Dios en el cual tú crees tiene cuidado de ti es otra cosa diferente. Creer que ese Dios en el cual has puesto tus ojos se preocupa por ti es diferente. Creer que el corazón de Dios está inclinado hacia ti, que tiene buena voluntad para contigo, es diferente. Y ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Ese es el Dios que vino a ser presentado directamente en el Hijo encarnado, en Jesucristo. Y Jesucristo se convierte en la culminación de toda esa visión que el Señor le dio a Abraham en el principio. Y precisamente Abraham estuvo caminando con los ojos puestos en esa promesa. Abraham caminaba, yo creo que como sin ver. Yo recuerdo hace muchos años a un líder de la iglesia, no voy a decir quién, de la iglesia donde estábamos, y él caminaba a veces, pero parecía que caminaba y miraba, pero no miraba. No, pero ¿y este por qué no me saludó? Pero iba caminando como así. Y precisamente antes de ir a predicar, uno diría, bueno, este está concentrado, yo creo, en el mensaje que tiene, porque caminaba como así. Y yo creo que Abraham era así, porque él no veía, digo yo, me refiero a que Abraham no veía lo físico, sino que Abraham veía lo que nadie más veía. Caminaba como viendo, y la misma palabra dice, Abraham caminó como viendo al invisible. Y nosotros hoy como papás tenemos ese ejemplo de Abraham, de caminar como viendo lo que no vemos. No podemos seguir caminando en nuestros ojos físicos. No podemos seguir caminando viendo lo que las circunstancias nos muestran, sino caminando conforme a lo que Dios dice que es la realidad. Y la realidad para nosotros los creyentes, la realidad para los cristianos no es esto, no es lo material precisamente. La realidad trasciende este mundo físico. La realidad para nosotros como creyentes es sobrenatural. La verdadera realidad, o sea, la real realidad, la experimentaremos con Él, y esa es nuestra mirada, y ese es nuestro gol, y esa es nuestra meta. Y así caminó Abraham después de que el Señor se le reveló a él. Y es increíble que Abraham era una persona, un hombre que vivía en Caldea, una tierra donde muy probablemente adoraban ídolos, adoraban las estrellas, eran paganos pues. Pero allí en medio de esa aldea, de ese pueblo, el Señor se le revela a Abraham y le dice, ¡Hey, Abraham! Vete a la tierra que yo te mostraré, deja tu familia, deja tu tierra, deja todo y vete a ese lugar que yo te voy a mostrar.
Y este hombre, sin dudarlo, parte y deja todo y se va caminando hacia un lugar donde el Señor le dice, vete a una tierra que yo te mostraré. O sea, que ni siquiera aún le había mostrado. Como cuando uno va a planear las vacaciones y dice, ay, yo quiero ir de vacaciones a Europa. ¿Qué es lo que hace uno cuando va a ir de vacaciones? Consulta las guías de viajes. Compra, o bueno, hoy en día ya no compras los brochures, ahora ya los puedes bajar de internet. Puedes mirar el brochure y dice, conoce París, y aparece la Torre Eiffel. Y aparece allí un mimo con globitos. Ve a navegar por el Sena. Conoce el Arco del Triunfo. Y uno entonces empieza a mirar, las fotos. Tú vas porque ya sabes, yo quiero ver allí, yo quiero ver allá, yo quiero conocer ese lugar. Pero Abraham se va a una tierra que yo te mostraré. O sea, todavía se va sin conocer el brochure. Él parte sin saber a dónde es que el Señor le está mostrando. Ahí le está diciendo, porque no le ha mostrado todavía. Sino ya hacia el final de su día es el que el Señor ya le deja ver la tierra en la cual posará él y su descendencia. Pero lo importante de la idea es que durante toda su vida él estuvo esperando y esperando conforme a la promesa de Dios. O sea, básicamente la vida de Abraham es una vida de creer sin ver. Por eso se llama el padre de la fe. Y el Señor le dice, ciertamente yo seré tu escudo, ciertamente yo seré tu protección, ciertamente yo andaré contigo en donde quiera que vayas. Los que te bendigan yo bendeciré, los que te maldigan yo maldeciré. Pero ojo a que estas promesas tienes que tenerlas ahí digamos que en la barra de tareas de la computadora, y téngala ahí como haciendo pending. Porque todas esas promesas no son para él hace 4,000 años solamente. Todas esas realidades que él estaba mirando, que el Señor le prometía, son las realidades que nosotros hoy tenemos para creer y para vivir. Y se le llama el Padre de la Fe, y a nosotros nos inspira como padres de la misma manera, porque nosotros también tantas veces que hemos estado anhelando como papás ver cosas que aún no vemos. No todas las cosas que anhelamos se han cumplido en nuestra vida. Pero la historia de Abraham nos inspira a seguir viendo lo que nadie puede ver, a seguir caminando como viendo lo invisible. Y esa es la manera como él caminaba como viendo al invisible. Recuerdo cuando llegamos a este país hace 21 años, oh my gosh. ¿Cuántos llegaron aquí a este país hace más de 10 años? 15 años. 20 años. 25 años. Oh my God. Eso es prácticamente la mitad de la vida, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a este país, también llegábamos como con una idea. No, me voy como dice la canción de Bacilos, ¿no? Dejemos todo y vámonos para Miami. Porque yo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Todos teníamos un sueño, una visión. Pero cuando llegamos aquí nos damos cuenta de que era muy diferente. Que eso no era como tan fácil llegar aquí, voy a conseguir un trabajo, ya voy a conseguir todo lo que me he imaginado. Había que esforzarse mucho, había que sufrir mucho, había que sudar mucho, había que esperar mucho. Y eso es lo que el patriarca Abraham nos recuerda a nosotros como papás. Toda nuestra vida es una vida de esperar. Toda nuestra vida es una vida de creer y perseverar en creer. Y el Señor le dijo a Abraham en Génesis 18, cuando Abraham tenía 99 años. Abraham ya estaba diciendo, bueno, el Señor le había dicho antes, yo te voy a bendecir, tu descendencia será una multitud, pero ya tenía 99 años y con Abraham. Pero en el Génesis 18, el Señor le dice a Abraham, cuando Abraham tenía 99 años,
Todavía nosotros no hemos llegado ahí a los 99 años. Abraham tenía 99 años y el Señor se le apareció y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo. Imagínate una persona que se le aparece el Señor y le dice: yo hago un pacto contigo. Porque es que cuando nosotros hacemos pactos con las personas, por más confiables que sean, si la persona se arrepiente, te rompe el contrato. Si la persona de un momento a otro cambia de opinión, te puede embaucar, te puede decepcionar, te puede defraudar, que es un ser humano falible. Pero en este caso el Señor está haciendo directamente, el Dios del universo está haciendo un pacto, un compromiso, un contrato con Abraham, en donde le dice: tú serás padre de multitud de naciones. Tu nombre será no Abraham, sino Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas tus generaciones, por pacto eterno. No solamente por un tiempo, está diciéndole un pacto eterno. Imagínate ese pacto que Dios hace con Abraham. Si es eterno, está hablando de que hace 4000 años, pasaron 4000 años, estamos hoy, y seguirán pasando los siglos y las generaciones, y el pacto continúa vigente. Las palabras que Dios habló continúan vigentes. Hoy para nosotros son reales. Lo que pasa es que nosotros queremos ver la bendición ya. Queremos ver la bendición aquí y ahora, como el programa de María Celeste. Aquí y ahora. Queremos verlo ya. Es más, para ayer es tarde. Pero para Dios, como dice la palabra, un día son 1000 años, 1000 años es un día. El Señor maneja el tiempo y el espacio de una manera que solamente Dios lo sabe y solamente Dios lo puede organizar. Nosotros llegamos aquí hace 21 años esperando muchas cosas y pasaban los años y no se daban, y pasaron los años y no se daban, y seguían pasando los años y todavía no se daban. Hasta que llegó el año 16 y empezaron a darse. Como por ejemplo los documentos que nunca llegaban y nunca llegaban y nunca llegaban. Y siempre yo miraba el correo, o Mimi miraba el correo esperando a ver que llegara algo y no llegaba nada. De pronto hoy llegó la residencia, no. De pronto hoy hay algún papel, nada. Y años pasaban y nada, y nada, y nada. Hasta que de alguna manera el Señor organizó las cosas en su tiempo, en su momento, para que empezaran a darse esas promesas que el Señor alguna vez hizo. Pero aún así hay otras que no se han cumplido. Hay otros sueños que nosotros tenemos que no se han visto. Hay deseos que no se han hecho realidad. Pero el Señor dice: continúa, sigue adelante. Y lo más tremendo es que aquí vamos a ver que quizás esos sueños no los vamos a ver en esta vida. Y entonces por eso quizás algunos se debilitan, se desaniman, se decepcionan y hasta de pronto abandonan su fe. Rechazan al Señor y dicen: tú me prometiste cosas, tú dijiste que me ibas a bendecir y mire cómo estoy. Mire las cosas como están. Nada cambia, nada es como yo lo pensé, nada es como yo lo soñé. ¿Cuál Dios eres tú si te olvidaste de mí acaso? ¿Cuál Dios eres tú si no me diste lo que yo pedí? Pero si miramos lo que pasó con estos personajes de la fe, vamos a ver un detalle muy importante y que nos debe poner a pensar: wow, eso en realidad es fe. Y por eso lo llaman el padre de la fe. Y te daría a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Entre otras cosas, hay una promesa en algún lugar, ahorita no sé en qué lugar está, no la anoté,
pero dice que tu tierra será desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Y miren hoy lo que es Israel. Es una tiny, little bit, chiquitito de tierra. La promesa del Señor es que va desde Egipto, desde el río Nilo, que es en Egipto, hasta el río Éufrates, que es en la frontera de Irak e Irán. Hasta allá es el pequeño territorio que el Señor le prometió a él. Allí es donde va a establecer la nueva Jerusalén, un territorio gigantesco. Ese es el territorio que Dios le prometió a él y a sus descendientes. Y sin embargo, vemos que al final Abraham murió, y cuando el Señor le había prometido tantas cosas, no sé si ustedes recuerdan que él tuvo que comprarle una cueva a los hititas que se llama la cueva de Macpela, y la tuvo que comprar, y a buen precio, por cierto, para poner ahí los huesos de su esposa y luego los diera. Y allí en esa misma cueva de Macpela se convirtió en el cementerio, digamos, de los patriarcas. Más adelante allí llevarían los huesos de Josué, en esa misma cueva. Esa la tuvo que comprar Abraham. Digamos que esos de los territorios que él tenía eran pequeñas parcelas que él compró, pero eso no era nada de lo que el Señor le había prometido aún. A lo que me refiero es que Abraham vivió toda su vida y no vio todo lo que el Señor le dijo que sería suyo. En otras palabras, la promesa trasciende muchas veces nuestra vida física. Por eso nosotros, como creyentes, tenemos que vivir como este hombre vivía. Quizás caminaba y él no veía esto físico, sino que en sus ojos él veía una visión extraordinaria de todo lo que Dios le había prometido, y él caminaba mirando eso en su corazón toda su vida. Incluso en los momentos difíciles seguía mirando esto que es invisible, a pesar de que en el mundo físico aún no existía. Y el mensaje de Abraham para nosotros es perseverar en ver lo que nadie más ve. Que todo el mundo le va a decir, pero tú, ¿cómo es que puedes estar tranquila? O Néstor, ¿cómo puedes tú llegar a estar tranquilo? Porque Dios es que Dios a mí, que Él me iba a bendecir, incluso más allá de mi propia vida física. Mi descendencia será bendecida por mi fe. La descendencia de Caro, de Ana María, son descendencias bendecidas por la fe de Néstor y de Luz Marina. La descendencia de mis hijas, la descendencia de Mateo, la descendencia de Alejandra, de Vanessa, de Valerie, de Mía. Por cuanto nosotros hemos creído, padres. Y ustedes, pues, cuando son madres solteras, bueno, ustedes son los padres y las madres. Porque es la promesa de Dios para el creyente. Porque Abraham le dijo, y este es un punto importante, en ti serán benditas todas las generaciones de la tierra, en ti serán benditas, todas las familias de la tierra. La bendición de Dios es sobre familias. Y cuando Dios habla de familias, habla de padre, madre e hijos. No habla de dos padres, no habla de dos mamás, no habla de dos papás y una mamá, no habla de un perro y un papá, no. Habla de un padre y una madre y su descendencia. Esas son las familias que Dios considera como familias. Y esas son las familias que son bendecidas de la manera como Abraham fue prometido. En Gálatas 3:16, que es el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de esas promesas que Dios le hizo a Abraham, nuestro padre. Y le dijo, estas promesas fueron a Abraham y a su descendencia. Y no dice y a las descendencias de Abraham como refiriéndose a muchas. No dice descendencias, sino dice una descendencia, y esa descendencia se llama Cristo. ¿Y por qué es importante? ¡Wow! La descendencia de Abraham, dice, a esa descendencia le hice las promesas. Y no son muchas descendencias, es una descendencia y se llama Cristo. Todas esas promesas que Dios le hace a nuestro Padre, por eso es que caminaba así como mirando lo que nadie más veía, naciones bendecidas, descendencias y descendencias de familias bendecidas.
Dice acá, esas promesas fueron hechas a tu descendencia que se llama Cristo. Cuando nosotros llegamos a creer en Cristo, esas promesas inmediata y automáticamente se transfieren a ti. Por causa de la fe que tuvo Abraham hace 4000 años. En otras palabras, Cristo es la clave para poder recibir todos ese evangelio que escuchó Abraham hace 4000 años. Es el precursor del evangelio que nosotros hemos escuchado a través de Cristo. Cristo recibe en él la capacidad de heredar. Él es el heredero máximo. Y nosotros al creer en Cristo nos convertimos también en herederos de todo lo que Dios prometió. Y dice aquí, si la de herencia, entonces recibimos una herencia que es una herencia sobrenatural. Ojo, si la herencia depende de algo que tú hicieras, acá dice de una ley, de una instrucción, entonces ya no depende de la promesa. En otras palabras, cuando tú te haces creyente en Cristo, por eso es que hay problemas con los musulmanes, porque dicen, yo no puedo creer que ustedes reciban la bendición solo por creer en Él. Ustedes tienen que tener algún tipo de requisitos, algún tipo de normas que tienen que cumplir, porque Alá es justiciero, Alá es misericordioso, pero Alá no ama a los que son desobedientes. Alá odia al desobediente. Alá no tiene hijos, Alá tiene súbditos. No entienden que nosotros hemos llegado a conocer al único mediador entre Dios y nosotros, y nos permite no llamarlo amo, sino llamarlo Abba. Nosotros llamamos al Dios creador Abba. Dios nos adopta como hijos, y al adoptarnos recibimos su herencia. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue dada a causa de los pecados hasta que viniera la descendencia singular. Y ha sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, sino Dios es uno, pero Dios es uno solo. La promesa llega hasta nosotros por medio de un mediador que se llama Jesucristo. La promesa ha llegado hasta ti hoy en día. Pero todavía no la veo. Abraham no vio muchas de las cosas que el Señor le prometió. Porque muchas cosas que el Señor promete no son para esta tierra de hoy. Es para el mundo sobrenatural. Por eso es que es tan complicado hablar un evangelio real en este mundo en donde lo que importa es el éxito financiero, el éxito de la fama, del nombre, del influencer, del dinero, de la moda, del viaje. Todo eso es temporal. Por eso ese mensaje no es tan apasionante hoy. Porque ese mensaje es para hoy. Mejor dicho, ese mensaje es para lo temporal, no para lo eterno, en otras palabras. El evangelio no es para lo temporal, aunque el Señor bendice nuestra temporalidad. Pero si el mensaje fuera para lo temporal, sería un mensaje vacío. Un mensaje triste, porque tan pronto acabase nuestra vida que podemos durar 100 años, los más robustos 120. Y después terminaría todo. Pero el Señor está diciendo, este mensaje es para trascender esta vida que has recibido aquí. Porque es solamente un paso para recibir la verdadera herencia. Y eso es lo que voy a mirar aquí. Bueno, voy a terminar en Gálatas 3:28, en donde dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, escucha esto, porque ese mensaje es para ti, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Cuando Abraham veía multitudes, veía a María. Entre esa gente caminando hacia la meta. Veía a Luz Marina, hasta veía a Mateo. Veía a Raúl, a Márgara, a Lena, con sus zapatos blancos, bien remendados, bien lavados. Me veía a mí.
en esa multitud. Descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Por eso es que hoy no podemos hacer diferencias. Cuando llegamos a Cristo, es que yo soy judío de la tribu de Leví. No, es que yo soy hijo de la reina, yo soy el tataranieto del rey Juan Carlos Borbón de España. No, es que yo soy, y yo soy, y yo soy. No hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, todos son uno en Cristo Jesús. El unificador universal, la unidad universal viene a través de la fe en Cristo Jesús. Cuando llegamos a la fe en Cristo Jesús ya las diferencias desaparecen, porque el Espíritu Santo es el unificador, Él habita en nosotros. Por eso como creyentes lo que debe haber no son divisiones, sino unidad. Si todos estamos leyendo el mismo libro, no sé por qué hay tantas divisiones. Si todos estamos leyendo las mismas promesas, no sé por qué hay tanta diferencia, porque hay tanta discrepancia, porque hay tantos líos, porque hay tantos problemas. Porque no nos enfocamos en el Cristo, nos enfocamos es quizás en nosotros y en nuestro propio beneficio. Mira lo que dice el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 11. Por la fe Abraham, estoy hablando de Abraham, al ser llamado obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en una tierra extraña. Así como nosotros hemos llegado a esta tierra que para nosotros se volvió promesa. Bueno, Mateo no llegó por él, lo trajeron. Pero bueno, a ti te trajeron y tú ahora tienes que aferrarte a que esta es la tierra de tu promesa. Y de pronto tú quizás no ves cosas que tú quisieras ver hoy, pero dentro de la promesa son tuyas. Y tú debes seguir adelante, caminando por fe y haciendo lo que el Señor te ha llamado a hacer. Y Dios te va a mostrar esa gracia que tiene para ti, porque eres hijo de la promesa. No porque tú seas el más inteligente, porque seas el más esforzado, porque seas el más guapo, que ya lo es, sino porque Él ha decidido creer en Cristo, la descendencia que hace posible la recepción de las promesas. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, viviendo en tiendas. Así como muchas amas de casa hoy, las madres viven en las tiendas y en el centro comercial. No, mentiras. Viviendo en tiendas de campaña, no en las tiendas. Viviendo en tiendas como tabernáculos, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice él, vivía en tiendas, como en tiendas de campaña, ¿cierto? Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Acá hay un detalle muy interesante. Abraham, Isaac y Jacob vivían en tiendas no porque amaran las tiendas. Vivían de tienda, armaban la tienda, quitaban la tienda y vivían como nómadas. ¿Sabes por qué? Porque ellos pensaban que la promesa se iba a cumplir en cualquier momento. Entonces no se establecían en ningún lugar, porque ellos decían, no, nosotros tenemos que seguir adelante hasta llegar a la tierra de la promesa. Y habitaban en tiendas porque esperaban la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, no es porque simplemente fueran nómadas, sino porque en su corazón ellos tenían los ojos puestos en la promesa. Pero lo más tenaz es lo que dice el versículo 13, que es de lo que les hablaba hace un rato. ¿Sabes qué dice el versículo 13? Todos estos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas. Eso es duro. Se murieron sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptados con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Eso somos. Somos extranjeros y peregrinos. Las promesas quizás no las vamos a ver cumplidas aquí, muchas de las que nosotros nos imaginamos. Pero como Abraham, Isaac y Jacob vivían en tiendas porque ellos esperaban una cosa que no es física, es una cosa que trasciende este mundo.
Esa es la promesa tuya, la promesa que vemos desde lejos. Somos extranjeros y peregrinos. Así hay un grupo de alabanza, peregrinos y extranjeros se llama, hace un rato que no lo oigo. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Abraham nunca volvió a Caldea a ver cómo que había quedado su negocio, estaba en la tierra de su papá. Abraham nunca volvió a Caldea, siguió adelante. De pronto pasaría a visitar, pero volver atrás, no volvió atrás. Ni Márgara volvió a Valencia o a Caracas o a donde era. Ni nosotros volvemos a Pereira. Ya no hay Pereira para nosotros, ya no hay ningún Pereira. Nosotros vamos adelante, como viendo al invisible. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y no solamente a ellos, que es ahí el detalle. Dios les preparó la ciudad, no solamente a Abraham, Isaac y Jacob, le preparó una ciudad a cada uno de nosotros como creyentes. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a él a quien le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Isaac es la continuación de Abraham, y de Isaac viene la descendencia que se llama Cristo, y al creer en Cristo recibimos la promesa que se le hizo a Abraham hace 4000 años. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado, en el original dice en parábola, volvió a recibir a Isaac. O sea, Isaac, como lo vimos hace unos días, Isaac es el tipo de Jesucristo. Isaac fue resucitado como Jesucristo. En sentido figurado, porque dice como parábola, Isaac volvió de entre los muertos. Porque cuando él lo iba a sacrificar, el Señor le dijo, detente, ya sé, que no me has rehusado a tu único hijo. Y así como tú no te has rehusado a tu único, yo tampoco me he de rehusar a mi único hijo. Entonces quizás nosotros moriremos sin ver las promesas cumplidas. Pero vimos como este padre de la fe, viendo al invisible, viendo las promesas invisibles, vivió con su mirada hasta el final, esperando la ciudad de Dios. Cristo resucitó y prometió que resucitaremos con Él. Mira que la descendencia es Cristo. Y nosotros hemos creído en Cristo y recibimos esa promesa para nosotros. Cristo resucitó de entre los muertos. Y dice, y esa resurrección es tuya también. Espérala. Prometió cuerpos transformados. Este cuerpo que se está deshaciendo con los años, este cuerpo que ya no es capaz de subir las escaleras, de correr la maratón, de hacer lo que hacía antes. No te preocupes, porque este cuerpo es simplemente la antesala del verdadero cuerpo que Dios tiene para ti y para mí. Cuando uno tiene 20 años, 25 años, 30 años, pues no se da cuenta de que el cuerpito es temporal. Cuando ya pasamos de los 35, ya 40 como yo, 50 como Néstor, así, nos damos cuenta que el cuerpo empieza a fallar. Nos muestra que estamos hechos, las promesas no son para acá, son trascendentes. Por eso el Señor nos prometió cuerpos transformados para poder disfrutar de la eternidad. Un cuerpo preparado para la eternidad es lo que tiene para nosotros. Esa es la promesa que nosotros anhelamos y nosotros caminamos como viéndola, sin verla. Tenemos fe en las realidades que no han llegado. Tenemos fe en el Rey de Gloria que no ha llegado, pero que ha de venir. Tenemos fe en la esperanza de gloria que hemos de ver. Dice Job, yo sé que mi Redentor vive y que después de verlo con estos ojos,
después de muerto he de verlo. Estaba Job hablando hace 4000 años de la esperanza de la resurrección, y ahí todavía no se había presentado Cristo, pero Dios le estaba revelando a él: yo sé que mi Redentor vive y que he de verlo. Eso fue Job, y Job está esperando, incluso con los patriarcas, que se cumpla lo que nosotros también hemos de ver con ellos. Y la promesa, dice Romanos 4:13, a Abraham o a su descendencia, que será heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Lo que el Señor le mostró a Abraham es lo mismo que nos está mostrando a nosotros a través de Cristo. El mediador para recibir la promesa que Abraham recibió por gracia es Cristo, quien nos entrega las mismas promesas por gracia. Dice, es por gracia a fin de que esa promesa sea firme para toda la posteridad. ¿Por qué es firme? Porque se recibe por fe y no por cosas que tú puedas o yo pueda hacer. No porque yo me porté bien toda la vida, yo colaboré con las monjas del convento de Sor Juana Inés de la Cruz, yo le di plata a mi tía Pepita que vivía en el pueblito allá en Cerrito, yo le entregué, yo hice, yo construí. No, la promesa es firme porque es entregada por gracia. No porque tú te la ganaste ni te la ganas. También a los que son de la fe de Abraham, así también es para nosotros. Él es el Padre de todos nosotros, como está escrito: te he hecho Padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios, que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fueran. Yo sé que mi Redentor vive y que después de muerto lo veré con mis ojos. Y yo sé que mis descendientes, por causa de mi fe, también son bendecidos, así como la promesa ha trascendido hasta mí. Se extiende por generaciones y por generaciones a causa de mi fe, a causa de tu fe. Y no solamente para Abraham fue escrito que le fue contada su fe como justicia, sino también para nosotros, y aquí viene esa promesa, aquí lo dice literalmente, a quienes también será contada como los que creen en aquel con mayúscula que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, entregado a causa de nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. ¿Y qué es justificación? Sino aparecer delante de Dios como una persona perfecta y aceptable. Eso lo imparte Cristo sobre nosotros por gracia a través de nuestra fe en Él. Cuando pienses qué concepto tiene Dios de Márgara, cuando la ve a veces preocupada, a veces cansada, a veces entristecida, ¿qué opinión tiene Dios de Márgara? ¿Qué opinión tiene Dios de Luz Marina? Pues las ve perfectas porque han sido impartidas con la perfección de Cristo. Ha sido impartida con la justicia de Cristo. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció para un lugar que había de recibir sin saber a dónde iba. También por la fe Sara recibió fuerza para concebir aunque ya pasaba la edad propicia, porque consideró fiel a aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto, con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe Abraham ofreció a Isaac, del que había recibido las promesas, ofreció a su único hijo. Consideró que era poderoso Dios para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado volvió a recibir a Isaac. Ese es Abraham, y lo que Dios le prometió a él, toda esa belleza que narran los capítulos del 15 al 24 de Génesis, esas promesas son tuyas, son mías. Pero esas promesas, de nuevo, no son solamente para aquí y ahora como María Celeste. Son promesas para la eternidad.
Si tuviéramos un Dios de aquí y ahora seríamos desdichados, pero es un Dios de la eternidad. Pero tan hermoso es nuestro Padre que su corazón, su buena voluntad, quiere que disfrutemos de esa misma eternidad juntamente con Él. No sé si alcanzo a hablar de un padre del cual no tenemos que seguir su ejemplo, y se llama David. Y David se metió en muchos líos, y después de él, sus hijos, por causa de ser un padre descuidado. Que es un contraste tremendo entre Isaac y Rebeca. Hay un contraste que tengo que decir, porque bueno, ya es tarde. Isaac y Rebeca se encuentran y nos vemos con Isaac en Génesis 24, dice Isaac, cuando el criado fue a traer a Rebeca para presentársela a Isaac, que Isaac es un tipo de Jesucristo que busca a su esposa en otra tierra. Su esposa es la iglesia. Él viene por su esposa. Isaac, cuando Rebeca alzó los ojos y vio a Isaac, se cayó del camello en el original. No es que se bajó del camello, es que se cayó. O sea, como en las novelas, ella lo vio y dijo, wow, ¿qué tipo? ¿Quién es ese tipo? Y se cayó del camello. Y le dice al criado, ¿qué? ¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Casi que es un bolero. Y el siervo le dijo, es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, tomó a Rebeca como su mujer, ojo, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Mira cómo era el orden, ¿no? El orden de los factores. Aquí sí altera el producto. Isaac miró a Rebeca, la trajo a su casa, la tomó como mujer, es decir, se casaron. Y después de que se casaron, la amó. O sea, se compromete primero a amarla. Y se consuela con ella después de la muerte de su madre. La tomó como mujer y luego la amó. En 2 de Samuel 13 vemos la historia de Amnón, hijo de David, medio hermano de Absalón y de Tamar. Pero él hizo al contrario. Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar, que era muy hermosa. Y Amnón vio que era hermosa y se obsesionó con ella. Dijo, esta tiene que ser mía. Y Amnón la amó, pero no la tomó como mujer, sino que la violó. David llamó a mandar a Tamar a la casa y le dijo, por favor ve a la casa de tu hermano Amnón. David no sabía ni qué era lo que estaba pasando entre sus hijos. ¿Cómo es posible que mande a su hija sola a la casa de un hombre solo a que lo atienda en su habitación solo? Solo la mente de David en otro mundo. David mandó a Tamar a la casa y le dijo, ve que prepárale algo de comer a tu hermanito Amnón. Y Tamar fue a casa de su hermano Amnón, que estaba acostado, por consejo de un amigo que le dijo, ¿cómo hago para llegarme a Tamar? Y el amigo muy querido le dijo, hágase el enfermo, acuéstese en la cama y dígale que vaya y lo atienda. Eso es lo que está haciendo aquí Amnón. Amnón estaba acostado y tomó ya harina y la amasó y allí preparó tortas, las coció y luego tomó la sartén, le sirvió las tortas, pero Amnón no quiso comer porque él tenía otras intenciones. Ordenó que salieran todos de allí. Cuando estaban afuera dijo, Tamar, ven, tráeme la comida a la habitación y sírveme tú misma. Tamar tomó las tortas, se las llevó a su hermanito Amnón y cuando se le acercó, la sujetó y le dijo, ven hermana, acuéstate conmigo. Y ella le dijo, no me deshonres porque esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? Por lo que a ti te toca serías considerado un necio. Te ruego que hables con el rey, que con seguridad no se opondrá a que seamos esposo y esposa. Era más fuerte que Tamar y la forzó y se acostó con ella. Pero fue tal el odio de Amnón que sintió después hacia ella que terminó aborreciéndola más de lo que la había amado. Así que le ordenó, lárgate, en las novelas, ¿no? Lárgate, mujerzuela. No, hermano,
porque el echarme la maldad será peor que lo que has hecho. Y Amnón no quiso hacerle caso, le dijo al criado, llamó a los criados, saquen a esta mujerzuela de aquí y cierren bien la puerta. El criado la echó fuera de la casa, cerró la puerta y Tamar, que llevaba puesta una túnica muy elegante, la túnica que acostumbraban a usar las princesas solteras, se rasgó su túnica, se echó ceniza y con las manos sobre la cabeza se fue llorando. Y su hermano Absalón le preguntó, ¿así que fue tu hermano Amnón quien te hizo esto? En tal caso guarda silencio, hermana mía, pues es tu hermano, y no te preocupes demasiado por este asunto. Y ahí se puede escuchar la música de suspenso detrás, ¿no? O las novelas. Tamar, al verse abandonada, se quedó en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David, y aquí viene la reacción de David como padre sabio. David se enteró de todo lo sucedido. Se puso muy furioso, pero no reprendió a su hijo Amnón, porque era su hijo mayor y lo quería mucho. O sea, tenía preferencias. Mi hijito mayor, pobrecito, no. Un desliz. No lo reprendió y dejó eso así. Absalón, por su parte, no le dijo nada a Amnón, pero lo odiaba desde ese momento por haber deshonrado a su hermana Tamar. Y la historia corta es que pasaron 2 años y el corazón de Absalón se llenaba durante estos 2 años de ira, y durante estos 2 años planeaba cómo vengar la deshonra de su hermana. 2 años después hace una fiesta, le dice al rey que no iba a ir, el rey no era necesario que fuera, pero que por favor invitara a su hermanito Amnón a la fiesta que iba a hacer para homenajear la gente del palacio, bla, bla, bla. Hace la fiesta, lleva a Amnón y entre los criados matan a Amnón y cobra la venganza. Pero mira todo lo que por esta falta de carácter, de sabiduría, por no disciplinar en el momento que debió haber disciplinado la maldad de su hijo, toda esa sed de venganza se crea en el corazón de Absalón. Y me imagino que durante ese tiempo también esto va para una novela. Absalón se va pensando, David no es digno de ser el rey de esta nación. El que debería estar aquí soy yo. Porque más adelante Absalón es el que planea el complot para quitarle el reino a David. Y después Absalón muere, todo lo que ocurre. David trae desgracia sobre el reino, muerte y sangre. Y todo aquí a causa de que no operó cuando debía haber actuado en el momento adecuado. Nosotros tenemos que estar pendientes y disciplinar y corregir cuando es necesario corregir y no dejar pasar por alto porque es mi hijo favorito, porque pobrecito es el mayor, ay no, porque es un error, o porque sí, porque era un niño inocente o porque pobrecito ha sufrido y él no merece sufrir, o por todas las cosas que uno se inventa de padre, por no disciplinar, por no corregir. Faltan otras 2 historias, pero ya se hace tarde, que es la historia de Jacob. ¿Se aguantan la historia de Jacob? Ah, bueno. Pensé que me estaban mirando con cara de que corte. Entonces no me hagan mala cara, ni siquiera en el Día del Padre. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hermana de Labán el arameo. Y Rebeca era estéril. Y aquí un detalle, ya voy a saltearme otro. Isaac oró al Señor en favor de su mujer Rebeca porque ella era estéril. Y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Yo puedo interceder por mi mujer, puedo interceder por mis hijos, por mi familia, y el Señor escucha las intercesiones de sus hijos. Y Rebeca concibió, y lo interesante es que tenía 2 hijos en su vientre. Y los 2 hijos
peleaban en el vientre de Rebeca. Y ella dijo, no, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Prefiero morirme. Pero fue a consultar al Señor, Rebeca. Y el Señor le dijo en una visión, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividirán entre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el hijo mayor servirá al menor. Y ella, wow, ¿cómo así? Tengo 2 gemelos en mi vientre, pero el primogénito va a ser el esclavo del segundo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Ella ya lo sabía, la profecía que el Señor le dio. Y el cuento va a que siempre nos han dicho, Jacob era el engañador. Jacob es un suplantador. Pero cuando leemos la historia de Jacob no era nada de eso. Lo que la palabra de Dios dice es que Jacob era todo lo contrario. Cuando se cumplieron los días de dar a luz había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. ¿Qué quiere decir? Peludo rojizo. O sea, no es que era velludo. La palabra ahí en el original es que era totalmente lleno de pelo. O sea, era como un osito. Como un osito de peluche. Y después salió su hermano, el hermanito, un bebé. Entonces ya, no, si el bebé salió agarrado porque quería hacerle zancadilla a Esaú. No, es un bebé que sale, simplemente puso la mano sobre el talón de él, y entonces como puso la mano le dijeron Jacob, ¿qué quiere decir? Talón. Acab es talón, Jacob, el nombre del muchacho. Era un juego de palabras, como salió agarrado el talón de Esaú, Jacob. Y Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz los mellizos. El que agarra el talón es el que quiere decir Jacob. Después, cuando Jacob se encuentra con Esaú, un día cansado del camino, Esaú le dice, dame de eso rojo que estás comiendo. Y Jacob le dijo, sí, ¿qué me das a cambio? Dame tu primogenitura, le dijo Jacob. Entonces uno dice, si ve Jacob, engañador, ¿cómo le va a quitar la primogenitura a Esaú? ¿Pero qué hizo Esaú? Pues a mí no me importa mi primogenitura, lo que tengo es hambre. Dame de eso rojo, júrame entonces que me das tu primogenitura. Y le juró. O sea, él le vendió la primogenitura a Jacob. No es que se la robó, es que se la vendió. El problema es, mira lo que dice la palabra, los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas. Pero en el original del hebreo dice, Jacob era un hombre íntegro e inocente. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, y acá está el detalle, padres. Tenía preferencias. Y Rebeca amaba era a Jacob, no a Esaú. Qué interesante, que desde el principio hay favoritos. Así David también tenía favoritos, aquí también tenía favoritos. Isaac amaba a Esaú por lo que le traía de comer. Rebeca amaba a Jacob. Quizás las diferencias fueron desde su infancia palpables. Crecieron sabiendo que uno de ellos es el favorito de su papá y no de su mamá, y viceversa. Y veremos después que no es Jacob, sino es Rebeca la que le dice, hijo, aproveche que su papá está solo. O sea, Jacob, ¿cómo así? Un día, cuando Jacob estaba preparando un potaje, Saúl le vino agotado del campo. Véndeme tu primogenitura. Entonces le contestó Jacob, mira, yo estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Y Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Esaú le dio pan y guisado de lentejas, y así despreció Esaú su primogenitura. ¿Y por qué dice uno así, leyendo rápido? Así despreció la primogenitura. La primogenitura es muy importante en las familias, porque el primogénito, es decir, el mayor, es el que recibe la doble porción de la herencia.
El primogénito es el que es el líder de sus hermanos y de las familias de la casa, de la tribu. Y él es el que tiene funciones sacerdotales. O sea, tenía una importancia importantísima, por decir, suprema. Y le valió 5 papas fritas, como dice Mimi. Despreció su bendición. Jacob le dice, véndemela, y Esaú la despreció y se la dio. El mayor se convirtió en el siervo. El segundo asumió la jefatura, el liderazgo de sus hermanos, la función sacerdotal y la doble porción de la herencia. Aconteció en el Génesis 27 que siendo ya viejo Isaac, sus ojos demasiado débiles, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, soy viejo, pronto moriré, te ruego toma tu equipo, tu aljaba, tu arco, tráeme caza, prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes de que yo muera. Y qué casualidad que Rebeca estaba detrás de la puerta escuchando. Y cuando Esaú se fue al campo, Rebeca llamó a Jacob, le dijo, mira, escuché a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú de casualidad, diciéndole, tráeme caza y prepárame un guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor. Hijo mío, ven, obedéceme en lo que te mando. Obedéceme ahora en lo que te mando. Ve ahora al rebaño, tráeme 2 de los mejores cabritos. Yo prepararé con ellos un buen guisado como a tu padre le gusta. Entonces se lo llevará a tu padre para que lo coma y te bendiga antes de su muerte. Y Jacob le dijo, sí, mamá, qué bueno, entonces tomaré la primogenitura y seremos nosotros los que mandamos en esta casa. Jacob le dijo, Esaú es mi hermano, yo soy lampiño, quizás mi padre me toque y después seré un engañador para él y caeré en desgracia, será una maldición y no una bendición para mí. O sea, él estaba siendo consciente del error, pero su madre le respondió, tranquilo, mijo, que si pasa algo que me peguen a mí, como hacen a veces las mamás, ¿no? Tranquilo que si pasa algo yo tomo la responsabilidad. Lo manda a hacer algo malo y tranquilo que si le pasa algo yo voy y respondo. Que me peguen a mí, que me castiguen a mí. Eso fue lo que dijo la mamá. Que caiga sobre mí la maldición, tranquilo, solamente obedéceme. Tráeme los cabritos. Y fue y trajo los cabritos, los trajo a su madre y su madre hizo el buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las vestiduras de Esaú y vistió a Jacob con las vestiduras de Esaú. Le puso pieles de cabrito sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello y puso el guisado que había hecho en manos de Jacob. Y Jacob se fue a su padre y le dijo, Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Preguntó Isaac. Y Jacob contestó a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac le dijo, ¿cómo es que has encontrado la casa tan pronto? Porque el Señor tu Dios hizo que así sucediera. Isaac le dijo a Jacob, te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si eres verdad o no, mi hijo Esaú. Y Jacob se acercó y él lo tocó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque sus manos eran velludas como su hermano Esaú y lo bendijo. Y le preguntó, ¿de verdad eres mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Entonces dijo, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió y le trajo vino y bebió. Te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y Jacob se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo. Ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé después el rocío del cielo y la riqueza de la tierra, abundancia de grano y de vino nuevo, que los pueblos te sirvan y que sobre ti se postren las naciones. Serás el Señor de tus hermanos, se inclinarán ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Tremenda bendición. Esa era la bendición de Esaú, la bendición que él desechó.
¿Por qué no hacer como debería hacerse? El Señor quería bendecir al primero, pero ya había desde el principio preparado el engaño de su madre para traer la bendición al que él quería. En otras palabras, el Señor bendice a quien quiere. El Señor hace como quiere, a pesar de que utiliza nuestros propios corazones imperfectos, porque a la mamá le dijo, el mayor servirá al menor. Y ella sabía eso y quiso ayudarle al Señor y orquesta todo el engaño para crear la bendición a su manera. No sabemos cómo hubiera sido de otra forma, pero así lo hizo Rebeca. Muchas veces nosotros hacemos el trabajo del Señor con nuestros hijos y los ponemos en problemas, quizás. Los ponemos en situaciones difíciles para bendecirlos supuestamente, por su bien. Pero lo que estaba haciendo ella era algo indebido. Sus hermanos desde ese momento, cuando Esaú llega y ve que la bendición no era de él, sino que se la dio a su hermano, se llena de tristeza, se llena de odio. Desde ese momento dice, cuando vea a ese desgraciado lo mato. Y desde ese momento el odio de él se llenó en su corazón y desde ese momento odió a su hermano y desde ese momento viene la división entre ellos. Lo importante es de recibir la instrucción del Señor y no ayudarle a nuestro Dios, sino permitir que Él nos instruya realmente en qué es lo que nuestros hijos necesitan. Aquí Rebeca hizo como ayudándole a Dios, a pesar de que estaba haciendo algo que era totalmente en contra de la ley que se estilaba en los pueblos de ese entonces. Y esa decisión, sí, hace que él reciba la bendición, pero a precio de que las dos familias, los dos pueblos se dividan y se odien hasta hoy. Cuando Esaú llegó y su padre le dijo, ¿quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito Esaú, aquí está la casa. ¿Quién fue entonces el que me trajo la comida antes de que tú vinieras y me la trajo y yo comí? Y lo bendije. Y bendito será. Y al oír Esaú las palabras, clamó con grande clamor, bendíceme también a mí, padre mío, bendíceme. Pero Isaac le respondió, tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado ya 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura, no es verdad. Y ahora me quitó mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Mira, respondió Isaac, yo lo he puesto por señor tuyo, y ya le he dado por siervos a todos tus parientes, y lo he bendecido con grano y con vino nuevo. ¿Qué haré contigo, hijo mío? Esaú dijo a su padre, no tienes más que una bendición. Bendíceme también a mí. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre le dijo, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada. O sea, que esa bendición, lejos del rocío que baja del cielo, o sea, le va a dar una tierra estéril. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cuello. O sea, vivirá siempre en disputa, peleando siempre por su territorio, peleando siempre por su comida, y la tierra será infértil. Eso no es una bendición exactamente, es como más bien una maldición. Esaú guardó rencor a causa de la bendición. Desde ahí se crean los rencores en las familias, como en las mejores novelas, como las sagas, esas de hermanos que se odian por generaciones y generaciones por causa de un error, por causa de una equivocación, por causa de una mala decisión. Y Esaú le dijo, los días de mi luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Y desde ahí viene la división, por querer hacer el trabajo de Dios.
Pero Jacob, que es supuestamente el engañador, el tramposo, el malo, y el Señor se le aparece a Jacob, y el Señor bendice a Jacob. Y el Señor se le aparece en Betel. ¿Se acuerdan de la visión de Betel? Jacob salió de Berseba y se fue a Harán. Llegó a un lugar donde pasó la noche. Tuvo un sueño y vio una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban. Y el Señor se apareció de pie allí delante de él y le dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás del occidente al oriente, del norte al sur, y en ti y en tu simiente, y de nuevo le dicen, tu simiente, serán bendecidas todas las familias de la tierra. La promesa que le hace a Abraham, a Isaac y ahora a él. En tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra hasta que haya hecho lo que te prometí. Despertó Jacob de su sueño y dijo: este es el lugar del Señor, y yo no lo sabía. Qué imponente este lugar. No es sino la casa de Dios, la puerta del cielo. De ese momento, la bendición, la conexión que tiene Jacob se suma a la bendición que Dios le hace a Abraham y a Isaac. Es decir, aún más se afirma la bendición del Señor, y esa bendición es para nosotros también. Amén. Nosotros estamos sentados, acostados en Betel, amén, como Jacob. El Señor está en ese lugar y dice: ciertamente estaré contigo desde oriente hasta occidente, desde el norte hasta el sur. En tu simiente bendeciré las familias de la tierra. Y Él le da esa visión en donde el Señor tiene una conexión con el Señor. Dice: los ángeles suben y bajan, y ahí está el Señor parado bendiciéndolo. Y nosotros estamos hoy parados, sentados en Betel. Gracias a que Dios se le apareció a Jacob para continuar y perpetuar la promesa que le hizo a sus antepasados. Y la bendición llega hasta ti y hasta mí como padres de las generaciones que vienen delante de nosotros. Por creer nosotros, mis próximas generaciones también son receptoras de esa promesa de bendición. Nos podemos sentir entonces como papás creyentes, felices de que somos los que llevamos en nosotros, en nuestro ADN espiritual, la promesa de bendición. Y esa promesa de bendición ya fue transferida a nuestros hijos, a Carito, a Ana María, a Ángel, a Alejandra, a Mía, a Steffi, a Sofía, a Gaby, a Mateo, a Alejandro, a Sofi, y de ellos continúa la bendición por generaciones y generaciones. Por cuanto tú has creído, por cuanto tú has creído, por cuanto yo he creído en la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, que se llama Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Cuando el Señor le prometió a Eva que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza del enemigo, esa descendencia se llama Jesucristo. Y Jesucristo en la cruz del Calvario venció al enemigo, venció el pecado y el poder de destruirte a ti y a mí. Y trae el poder de la vida y el poder de el perdón y el poder de la justicia y la presencia del Espíritu Santo, que es el poder de Dios sobre nosotros. Eso recordamos cada vez que tomamos el pan y el vino. Por eso cada vez que nos reunimos, celebramos esta cena recordando su sacrificio, su muerte, su resurrección. Porque yo recibí lo mismo que hoy les transmito, que la noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, porque este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes. Un cuerpo que sin ser pecado se hizo pecado para que tú fueras hecho justo. Un cuerpo que es roto, destrozado, torturado, para que tú tengas sanidad y libertad.
Al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, sangre preciosa como la de un cordero sin mancha, un cordero perfecto, inmolado, cuya sangre salta para vida eterna. Tu sangre limpia nuestros pasados, presentes y futuros pecados. Por eso cada vez que tomamos este pan y bebemos este vino, anunciamos su muerte, su resurrección, y anhelamos su regreso. Y hoy podemos decir: ven, Señor, ven, Jesús. Y podemos decir: te amamos, Señor, y tenemos un corazón agradecido, porque a través de ti todas esas buenas promesas que hiciste a los patriarcas llegan hasta nosotros y se transfieren a nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido Dios que me ama. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, 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 oh.
Amén, amén. No hay nadie como tú, Señor, gracias. Porque eres tú quien has llegado hasta nosotros, Señor. Tú nos amaste primero. Tú diste el primer paso, Señor. Desde la eternidad decidí en compañía del Padre, del Espíritu Santo, pagar el precio por nuestros pecados, ser el sacrificio perfecto, suficiente y único para reconciliarnos, para acercarnos de nuevo, para traernos a ti otra vez y para poder experimentar esa unidad perfecta contigo, Señor. Y hoy podemos ver, así como los patriarcas, con nuestros ojos de la fe, lo que has prometido y anhelar esa esperanza de gloria junto a ti, Señor. Gracias, Señor. Permite que nosotros en familia siempre recordemos estas promesas y podamos ser los que perpetuamos el mensaje de las buenas nuevas de tu Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Nos podemos encontrar de nuevo entonces, Dios mediante, el miércoles que viene en el estudio de mitad de semana y el próximo domingo, 11 de la mañana, en el servicio de